bueno, seguimos hablando acerca de principios financieros que están en la Biblia. Y, híjole, quiero que por favor, quiero dejar en claro, esto no es una fórmula de ABC cómo te va a ir bien, ni de ABC cómo hacerle para ganar más dinero, pero sí es una serie de principios que establecen y que dejan al descubierto cuáles eran los secretos de los hombres que eran en extremo prósperos en la Biblia y cuál era su fundamento. Porque de repente usted está esperando, claro, si hago esto voy a ganar más. No, vamos a hablar de principios bíblicos y que se reflejan tarde que temprano en nuestras finanzas. ¿Por qué se lo digo? Porque quiero dejarle muy clara la expectativa de lo que va a pasar con esto, pero y sobre todo porque va a encontrar un par de cosas que a lo mejor no le parezcan, o que a lo mejor le cuesten un poquito de trabajo. A mí también me cuestan trabajo, se los aseguro. El de hoy es uno de mis favoritos, sin embargo, es de los con los que más he batallado. La Biblia habla en Romanos 13 acerca de que Dios pone sobre nosotros las autoridades. Y pone dos cosas importantísimas, muy claras. Número uno, dice, tenemos las autoridades que merecemos. Pero número dos, dice, el que se revela a sus autoridades, a Dios se revela. Entonces quiere decir, Dios no se equivoca. Y luego llega, porque esa es la constante réplica que tengo de esto. No, René, es que tú no conoces a mi jefe. Yo no merezco un jefe así. ¿Sabes qué? Si crees en Dios, si le crees a Dios, y si entiendes que Jesús es tu Señor y tu Salvador, tu jefe podrá ser como tú quieras. Tienes la autoridad que mereces. Y esto es algo que yo he aprendido a lo largo de mi vida, porque he tenido increíbles jefes. Y la verdad es que sí he tenido muchos conflictos con algunos al principio. Muchos, mis jefes ni siquiera se daban cuenta que tenía esos conflictos. Pero cuando terminé aceptando que, así como dicen los tapatíos, y a lo mejor debería estar inscrito en la Biblia, eso que te choca, te checa. Entonces tenemos que entender que si no terminamos de ver que Dios está tratando con nuestra vida, con nuestro corazón en específico, y quiere moldear esa parte que tanto nos molesta con nuestro jefe, y que tenemos que aprender a ser sujetos a la autoridad. Porque piensa esto, el que no se puede sujetar a una autoridad en la tierra, no se va a poder sujetar a Dios. Pero piénselo al revés. Fíjense, ahí está uno de mis ejemplos favoritos. Ahí está Jacob. Jacob era un cuate que quería la bendición y lo único que estaba acostumbrado era hacer las cosas a su manera. No en vano se llamaba el trance. Jacob significa el tramposo. Y entonces siempre hacía las cosas a su manera, pero nunca se sujetó a autoridad. Y aún habiendo recibido lo que quería, que era la bendición de su papá, no estaba conforme porque no sentía nada, porque se dio cuenta que no le sirvió de nada. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios le puso un jefe más trance, se llama Labán, su suegro, y empezó a trabajar para Labán, y Labán le cambió el sueldo, Labán le vendió una hija por la otra, y lo único que pasó es que hubo un momento en el que Jacob tuvo que aprender a servir a su autoridad, y cuando eso pasó se convirtió en un hombre en extremo próspero, al grado que él prosperaba más que su propia autoridad. Otro de los que entendió claro cuál era su papel fue el hijo pródigo. El hijo pródigo sentía que merecía algo de parte de su padre, y fue y le reclamó su heredad, y el padre le dijo, pues ¿sabes qué es la heredad? Ahí está, pero la heredad es un pedacito de todo lo que puedes obtener y de todo lo que puedes lograr. Y entonces pues le dieron la herencia y se la gastó, y de repente se dio cuenta y dijo, chanfle, yo no necesitaba que me dieran, yo necesitaba aprender a vivir como la autoridad vive, porque la autoridad tiene el secreto de dónde viene el dinero y de dónde viene la prosperidad. Entonces, ¿qué pasó? Que este cuate tuvo que aprender a sujetarse a la autoridad, y por eso dice, y la verdad es que me encanta la manera en que lo reconoce, cuando dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Les está diciendo, me rebelé a mi autoridad y me rebelé a Dios, porque ahora tengo que entender, ¿sí?, que en ti está el secreto, y en ti, el sujetarme a ti es lo que me va a dar todo lo que necesito. Entonces,
de ahí se van a desprender todas las bendiciones. Por eso le decía el hijo pródigo al padre, contrátame como uno de tus jornaleros. Está diciendo, ahora sí que me voy a sujetar como el más humilde, y no más humilde en términos de humillación, sino el más humilde en términos de saber que en la obediencia está la bendición. Y este es un gran momento para reflexionar, porque si nosotros queremos ser prósperos financieramente, debemos de entender que tenemos que estar bajo autoridad. ¿Y qué va a pasar? Luego va a decir, oiga, pero es que yo tengo mi propio negocio. Todos tenemos autoridades, todos somos hijos de alguien, todos tenemos un pastor. Por eso es tan importante, y esto es algo que quiero dejar notar, porque luego pasa de que no entendemos el término de la autoridad. Necesitamos tener una cobertura espiritual, necesitamos tener a alguien que en lo espiritual nos cuide, nos aconseje, ¿sí? Y desate en nosotros la prosperidad como principio, no como un favor de, ay, oro por ti y ya mañana eres rico. No, la prosperidad se desata por medio del principio de la cobertura y de la autoridad. Tenemos que entender que si vamos a ser financieramente prósperos, lo mejor que nos puede pasar es que tengamos una autoridad, y lamentablemente no podemos nosotros, bueno, más bien afortunadamente, no podemos nosotros decidir quién es nuestra autoridad, porque la Biblia insiste en que es Dios quien pone las autoridades sobre nuestra cabeza. Así que piensa esto, a lo mejor usted está batallando en lo financiero porque no ha terminado de alinearse con su autoridad, y de su autoridad usted va a aprender de gran manera. De su autoridad usted va a recibir una tremenda bendición, y sobre todo la autoridad está en la cabeza, y esto tiene que entenderlo. Los ojos están en la cabeza, por tanto en la cabeza está la visión de lo que Dios quiere hacer. Entonces tenemos que tomar en cuenta que tenemos que estar pegados a la cabeza, porque de la cabeza se va a desatar todo lo que Dios pueda, quiera y tenga que hacer en nuestras vidas. Así que, quiero un principio financiero, el primero está aquí. Sujétese a su autoridad, aprenda a amar lo que Dios está haciendo en su vida a causa de la autoridad que puso sobre usted. En el momento que eso le quede claro, usted va a empezar a prosperar de manera automática y de manera gradual y de manera constante, hasta ser verdaderamente próspero de acuerdo a lo que el reino de los cielos establece. Le bendigo, no dejen de estar al pendiente, háganme sus comentarios. Yo sé que muchos batallan con esto, la verdad es que me va a encantar platicarlo con ustedes. Estoy a la orden, escríbame y le puedo compartir un par de experiencias de lo que he vivido al respecto.